¿Qué esperas? Suscríbete al canal, deja tus comentarios y manita arriba. No te olvides de visitar nuestro sitio web para más contenido. Somos Doctrina Sud, somos buena onda. Hola de nuevo, hermanos y hermanas, gracias por estar una vez más aquí en este su canal. Recuerden ver el video pasado, ya que encontrarán información complementaria sobre este video. Dejaré el link en la descripción o bien pueden ir directamente a la lista de videos del canal. Cuando estudien la clase, hermanos, debemos prestar atención a lo siguiente. Pero antes de seguir, queridos hermanos y hermanas, quiero decirles que hoy tenemos invitados especiales en este video. Contamos con la presencia de mis dos hijos y mi esposa, que nos van a ayudar a leer un poco el texto. Tengan un poco de paciencia, ya que mi hija tiene 9 años de edad y mi hijo tiene 12 años de edad. Él es autista de alto rendimiento, así que nos van a ayudar el día de hoy con este gran tema. A Nefi le gustaban mucho los escritos de Isaías, quien había vivido hacía más de un siglo, y, por lo tanto, le citó extensamente. El mensaje de Isaías es indiscutiblemente vital para todos, pero especialmente lo es para los que viven en los últimos días, ya que serán ellos los que estarán aquí durante el cumplimiento de sus palabras. Es importante recordar que el nombre de Isaías significa Jehová es salvación, que el tema principal de su mensaje es la vida, la misión y la gloriosa expresión de Jesucristo. Posiblemente para los hermanos más nuevos en la iglesia les sea difícil leer las palabras de Isaías. No se preocupen, aún los más viejos de la iglesia batallamos por comprender sus profecías. La siguiente información nos puede ayudar a comprender más los capítulos de Isaías. Pueden tomar lápiz y papel para anotar las etapas. El erudito santo de los últimos días, John W. Welch, le dio el nombre de la visión profética nefita a lo que Nefi nos dice en el libro de Mormón. Welch explicó que hay 4 etapas de esta visión, que son evidentes en 1 Nefi capítulo del 11 al 14. Tal vez estén diciendo, ¡paren el carro! ¿Qué está pasando aquí? Ya estamos en 2 Nefi, pero para comprender más sobre Isaías, es necesario retroceder un poco. ¿Listos con el lápiz y el papel? Etapa 1. La venida de Cristo. 1 Nefi capítulo 11. Etapa 2. El rechazo y la dispersión de los judíos. 1 Nefi capítulo 12. Etapa 3. El día de los gentiles. 1 Nefi capítulo 13. Etapa 4. La restauración de Israel y la victoria final del bien sobre el mal. 1 Nefi capítulo 14. Esta visión ofrece poder para interpretar no solamente las palabras de Isaías, sino también la perspectiva profética de los autores del libro de Mormón. Por ejemplo, Jacob, el hermano de Nefi, convenientemente y conscientemente resumió las 4 etapas de la visión profética nefita en 7 versículos al comenzar su discurso impresionante sobre el convenio en 2 Nefi, capítulo 6 al 10. En 2 Nefi, capítulo 6, el verso 9, en la etapa 1, la venida de Cristo, el Señor Dios se ha de manifestar a ellos en la carne. En 2 Nefi, en el capítulo 6, el verso 10, que es la etapa 2, Cristo es rechazado. Después que hayan empedernido sus corazones contra el Santo Israel, serán heridos y afligidos. En 2 Nefi, capítulo 6, del verso 11 al 13, que es la etapa 3, el día de los gentiles, y benditos son los gentiles si es que se arrepienten y no luchan contra Sión, serán salvos. En 2 Nefi, capítulo 6, el verso 14 y 15, etapa 4, la restauración y la victoria. El Mesías se dispondrá por segunda vez a recuperarlos, Él se manifestará a ellos con poder y gran gloria. Esta descripción profética de los planes de Dios para la casa de Israel y toda la humanidad concuerda e informa la comprensión que Nefi y Jacob tenían de las profecías de Isaías. Cuando Nefi incluye pasajes de Isaías en sus escritos, él elige capítulos y versículos que concuerdan con esta visión profética. Por ejemplo, los últimos 4 capítulos de 1 Nefi abordan el futuro del pueblo de Nefi en su nueva tierra de promisión. El orden de los temas en estos 4 capítulos de 1 Nefi, capítulo 19 al 22, sigue de cerca el orden de las mismas 4 etapas que se encuentran en 1 Nefi, del capítulo 11 al 14, y de 2 Nefi, capítulo 6. Junto con su presentación de este patrón profético, Nefi cita a Isaías, el capítulo 48 y 49, que corresponden a las etapas 2 y 3 respectivamente. En 1 Nefi, capítulo 19, es la etapa 1, la venida, la misión, el sufrimiento, la crucifixión de Jesucristo.
En 1 Nefi 20, Isaías 48 es la etapa 2, el rechazo de Cristo por los judíos, su dispersión de ellos. En 1 Nefi capítulo 21 cita Isaías 49, que es la etapa 3, los planes del Señor para los gentiles. En 1 Nefi capítulo 22 es la etapa 4, la restauración de Israel y la victoria de Dios sobre el mal. El libro de 2 Nefi contiene una porción considerable de material citado que consiste de Isaías del capítulo 2 al 14. Lo siguiente ilustra la manera en que los capítulos de Isaías que Nefi eligió pueden alinearse con los elementos de su paradigmática visión de las 4 etapas. Nefi manifestará la manera que concuerdan a medida que él interpreta estos pasajes en 2 Nefi del capítulo 25 al 30. En 2 Nefi del capítulo 12 al 14 se cita Isaías del capítulo 2 y 4, que es la etapa 4. El día del Señor, la ley sale adelante, la victoria sobre el mal. Puede ver también 2 Nefi capítulo 29 y 30. En 2 Nefi capítulo 15 se cita Isaías 5, la etapa 2 y 3. Los judíos tomados en cautiverio, la ira de Dios no rechazada, y alzará estandarte a las naciones. Y en 2 Nefi capítulo 16 se cita Isaías el capítulo 6, que comprende la segunda etapa. Los judíos rechazarán el evangelio, el Señor ha echado lejos a los hombres. Se puede comparar con 2 Nefi capítulo 26 y 27. En 2 Nefi el capítulo 17 se cita Isaías el capítulo 7. Es la etapa 1, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esto lo podemos ver en 2 Nefi capítulo 25. En 2 Nefi capítulo 18 cita Isaías el capítulo 8, esta es la etapa 3. Los gentiles tendrán poder sobre Israel. En 2 Nefi capítulo 19 se cita Isaías capítulo 9, etapa 1. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. En 2 Nefi capítulo 20-24 se cita Isaías el capítulo 10 al 14. Esto es la etapa 4. El Señor pondrá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Babilonia, los impios y los orgullosos serán destruidos. Lucifer será derribado, el Señor fundó a Sión, y que los pobres de su pueblo se acogerán a ella. Esto lo podemos ver en 2 Nefi capítulo 29 y 30. Y hasta aquí la explicación de las etapas. Si tienen alguna duda, pausen el video, regresen y vuelvan a escuchar, queridos hermanos y hermanas. El presidente Boyka Packer, quien fuera presidente del Quórum de los 2 Apóstoles, escribió acerca de la dificultad con que se enfrentan muchos lectores del Libro de Mormón. La mayoría, los lectores comprenden fácilmente el hilo narrativo del Libro de Mormón. Después, cuando apenas se sienten cómodos y están preparados para seguir adelante, intercalados en la narración se encuentran capítulos que recitan profecías de Isaías, profeta del Antiguo Testamento, que forma una especie de barrera, un obstáculo en el camino o un puesto de control más allá del cual usualmente no leerá el lector informal, el vagamente curioso. Tal vez ustedes también se sientan tentados a detener allí su lectura, pero no lo hagan, no dejen de leer. Sigan adelante y lean esos capítulos de profecías del Antiguo Testamento tan difíciles de comprender, aunque solo comprendan un poco de lo que estos dicen. Sigan adelante. Aunque solo lean rápidamente y capten alguna que otra impresión, sigan adelante, aunque solo miren las palabras. Esto lo podemos leer en la Liaona de julio de 1986, página 54. Tanto Nefi como Jacob declararon en forma específica que debemos aplicar a nosotros mismos los escritos de Isaías. No obstante, aún el pueblo de Nefi, que vivió menos de 100 años después de Isaías, le costaba entender sus escritos. Recuerde que cuando Jesucristo vino en persona a los nefitas de América, les enseñó que grandes son las palabras de Isaías, y les impartió instrucción diciendo: debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy de que escudriñéis estas cosas diligentemente. Ahora bien, hermanos, ya que han leído en sus casas los capítulos del 11 al 24, ¿de qué manera el hecho de comprender los propósitos que tuvo Nefi les ayudó a sacar mayor provecho de los escritos de Isaías? Ah, ¿verdad? Yo sé que tal vez algunos aún no han leído y por eso están aquí, y de eso se trata, de facilitar la información para comprender. Si bien recuerdan, los que ya vieron el video pasado y entraron a mi blog, expliqué los motivos por los cuales Nefi cita a Isaías.
No se preocupen, aquí les diré de nuevo, pero vayan a ver el otro video. Las razones fueron las siguientes. En 1 Nefi capítulo 19 verso 23, para convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor. En 2 Nefi capítulo 11 del verso 2 al 4, para proporcionar otro testigo de Jesucristo. En 2 Nefi capítulo 11 del verso 5 al 6 y el 8, para ayudar a sus lectores, o sea nosotros, a regocijarse en él. En 2 Nefi capítulo 25 el verso 3, para revelar los juicios de Dios. Y es que Nefi destaca varios puntos importantes. Junto con Isaías y Jacob, Nefi también da testimonio de la realidad del Redentor. Daniel H. Ludlow destaca la importancia de estos tres testigos de la siguiente manera. Dios ha dicho a través de sus profetas, por boca de 2 o de 3 testigos, se decidirá todo asunto. Nefi aparentemente conocía este principio cuando presentó a 3 grandes testigos precristianos para testificar de la venida de Jesucristo. Isaías, Nefi mismo y su hermano Jacob. Luego continúa diciendo, ha dicho Dios, por las palabras de 3 estableceré mi palabra. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, escribió acerca de la importancia de los testimonios de estos 3 grandes profetas. La forma del Señor de enseñar y afirmar, especialmente cuando hay un convenio de por medio, siempre ha proporcionado más de un testimonio. Su admonición ha sido siempre la de que, por boca de 2 o 3 testigos, se establecerá toda palabra. De hecho, cuando el libro de Mormón estaba por salir a la luz por la mano inspirada del profeta José Smith, se profetizó que, por el poder de Dios, se mostrarán las planchas, y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas. Esos 3 testigos fueron Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Hablando de este mismo principio de los convenios, resulta interesante señalar que hubo otros 3 testigos previos, testigos especiales, no solo de los orígenes divinos del libro de Mormón, sino también de la divinidad misma. Esos primeros testigos fueron Nefi, Jacob e Isaías, y no es coincidencia que sus testimonios aparezcan de forma tan visible al comienzo de este registro antiguo. Lo que sí se sabe es que gran parte de esa mayor claridad del Evangelio que se encuentra en las enseñanzas de las planchas menores de Nefi proviene de las declaraciones personales de estos 3 grandes testigos proféticos del Jesucristo preterrenal, Nefi, Jacob e Isaías. Estas 3 voces doctrinales y visionarias dejan claro desde el principio mismo del libro de Mormón por qué es otro testamento de Jesucristo. Nefi citó a Isaías porque se deleitaba, según él mismo lo dice, en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. Esto proporciona un panorama importante en cuanto a los pasajes que Nefi escoge para citar. Los eruditos designan esos pasajes como mesiánicos, debido a que se centran en el Mesías. El estar atentos para percibir en esos pasajes el sentido mesiánico nos ayuda a comprender mejor a Isaías. Nefi citó a Isaías por lo menos por 3 razones importantes. Él se deleitaba en sus palabras, las palabras de Isaías demuestran la veracidad de la venida de Cristo. Y por último, para que los lectores eleven sus corazones y se regocijen con las palabras de Isaías. Ciertas partes de las profecías de Isaías son particularmente relevantes para nosotros debido a que describen aspectos de la obra de Dios en los últimos días. La clase o tema nos pide examinar 2 Nefi capítulo 21 del verso 10 al 12. Prácticamente nos habla de una raíz de Isaí y que Dios levantará estandarte a las naciones y que congregará a los desterrados de Israel. Para ampliar más el tema leemos lo siguiente. Mediante exhaustivas visiones el Señor le enseñó a Isaías verdades profundas referentes a los últimos días. Al igual que Moroni, Isaías vio las circunstancias de nuestros días y los sucesos mediante los cuales el Señor efectuaría la llegada del gran milenio. Muchas de las profecías de Isaías están directamente relacionadas con la restauración del Evangelio por conducto del profeta José Smith. Cuando Moroni se le apareció a José Smith el 21 de septiembre de 1823, citó el 11º capítulo de Isaías diciendo que estaba por cumplirse. ¿Quién es el tronco de Isaí? ¿Y quién la vara que sale de ese tronco? El Señor contestó esas preguntas en Doctrina y Convenios en la sección 113
el verso 1 al 4. Aún así, a fin de decidir qué quiere decir cada término simbólico, es necesario leer con minuciosidad y meditar. El elder Bruce R. McConkie señaló que Cristo es el vástago o renuevo durante el milenio. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será prudente. Es decir, el rey que en persona reinará sobre la tierra durante el milenio será el vástago que sale de la casa de David. Él es Jehová el Señor, sí, el que llamamos Cristo. A la predicación mesiánica de 2 Nefi capítulo 21 verso 1 se agrega una idea adicional sobre el reino del Señor en los últimos días, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Las revelaciones modernas señalan que esta vara es un siervo en las manos de Cristo. En 2 Nefi capítulo 21 verso 10, en forma poética, se repite esta idea de un siervo de los últimos días, solo que esta vez se le llama una raíz de Isaí. Se señala que esta raíz es una persona que poseerá el sacerdocio y las llaves del reino, y será por pendón y para el recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Esa persona era el profeta José Smith, y también lo es cada profeta sucesivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El elder Bruce R. McConkie expresó esta misma idea. Nos equivocamos al decir que el profeta que aquí se menciona es José Smith, a quien llegó el sacerdocio, que recibió las llaves del reino y que alzó el pendón del recogimiento del pueblo del Señor en nuestra dispensación. ¿Acaso no es asimismo el siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder? Aquellos cuyos oídos estén en sintonía con los susurros del infinito sabrán el significado de estas cosas. Bueno, hasta aquí la explicación sobre el vástago, la raíz o tronco de Isaí. En esta clase de Ven, Sígueme se nos pregunta lo siguiente: ¿de qué manera hemos visto que el Señor congregue a su pueblo espiritualmente? Bueno, vemos que el Evangelio se está predicando a las personas, hay edificios donde podemos reunirnos, podemos hacer la obra vicaria por aquellos que han muerto sin conocer el Evangelio. También se hace la pregunta: ¿cómo ayudamos con el recogimiento? Cada uno de ustedes respóndase a sí mismo. En mi caso, como pueden ver, me esfuerzo en compartir el Evangelio en mi sitio web, canal de YouTube, grupo y página de Facebook, aclarando que no soy la fuente oficial, a pesar de citar en muchos casos o ocasiones citas, libros y páginas oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por tanto, puedo equivocarme, hermanos, y no debe tratarse mi error como error general de la Iglesia. Después de todo lo que hemos leído en la clase, el Señor hace promesa que en los últimos días todo su pueblo será reunido, pero mientras eso pasa, nosotros que ya estamos en el Evangelio, debemos hacer que nuestros hogares sean un pedazo de cielo para nuestros hijos, familiares y todo aquel que busque la verdad y consuelo. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este video. Deseamos que les sea de ayuda para ampliar su estudio personal. No se vayan sin antes suscribirse al canal, dejar su comentario y manita arriba. Nos vemos en el siguiente video. Somos Sud, somos buena onda.